Como decía Carlos al principio, participo con él en la cátedra de política educativa. También soy profesor en una cátedra de historia de la educación en profesorado. Me imagino que es una materia que alguna tiene o está en este momento cursando historia de la educación. Y planteo la enseñanza de la historia de la educación a partir de pensar los genocidios. De los genocidios ya habló Carlos, por lo tanto no voy a hablar de eso. Voy a hacer mención, voy a poner el eje en la cuestión de la memoria, en la cuestión de la escolaridad y también en la cuestión de la banalización. Por lo tanto, cuando me refiera a la escolarización no me voy a estar refiriendo a una escuela en particular, sino que me voy a estar refiriendo a la lógica escolar que nos tiene atravesados, atrapados. Comenzando con la memoria, para entender, por ejemplo, una de las preguntas que Adorno se hizo, pregunta clave para cualquier educador o educadora, que tiene que ser: ¿cómo hacemos para que no se repita esto? ¿Saben qué es esto? Auschwitz. Ahí va. Auschwitz. ¿Sí? Un campo de concentración del cual ya ha hablado Carlos. Y es una de las preguntas que debería guiarnos a cualquier educador o educadora: ¿cómo hacer para que no se repita esto? Y si estamos a salvo de que esto no se repita, ¿cuál debería ser el papel de la memoria para nosotros y para nosotras? Justamente, no someter al olvido lo injusto. ¿Cómo se suele hacer que eso injusto se someta al olvido? Borrándose, invisibilizándose, silenciándose, pero también recordando otra cosa, llenando esa memoria de otras cuestiones. Ser amo de la memoria es una tentación para cualquiera que quiera tener poder. Ser el amo de la memoria sería decirnos qué recordar, decirnos qué olvidar, completarnos de recuerdos y generarnos vacíos. ¿Sí? Los vacíos y los recuerdos son parte del mismo juego en la memoria. Quienes educamos tenemos una obligación, que es recordar el horror. Quienes intentamos educar necesitamos hacer decible lo que parece indecible. Tratar de hacer comprensible aquello que no podemos comprender. ¿Sí? Por allí aparece una de las tareas centrales de la tarea de educar. Entonces, ¿cómo pudo haber pasado Auschwitz? ¿Cómo pudo haber pasado que nos arrancaron 30.000 compañeros y 30.000 compañeras? ¿Por qué podría volver a suceder? Porque podría volver a suceder. Dice Adorno, un filósofo, ¿sí? Tratando de recordar, tratando de posicionar, tratando de hacernos pensar las tareas de educar. Y dice: si hay una exigencia para la educación, es que Auschwitz no se repita. Esa es la primera y la más importante de todas las exigencias que debería hacerse a la educación. Y sin embargo Adorno, ¿sí? Allí por los años 60, desconfía de la escuela. Desconfía de los docentes, desconfía de los maestros. No lo desconfía porque es un mal tipo, sino porque supone que en la lógica escolar puede haber algo que banalice aquello que se intentaría recordar o tratar de explicar. Y dice que la única fuerza verdadera contra el principio de Auschwitz debería ser la autonomía. ¿Sí? De hecho, estos estudios que hace Adorno van relacionados o están relacionados a una educación para la autonomía. ¿Sí? Es un libro muy lindo, Educación para la Autonomía, tiene varios tratados, algunas conferencias donde intenta justamente reflexionar cómo hacemos para que no se repita Auschwitz. Yo les dije que planteaba las clases de historia de la educación desde los genocidios. La mayoría de mis horas son en profesorados de inicial y de primaria. ¿Hay alguna estudiante docente de primaria y de inicial aquí? ¿Todo secundaria? Enseguida las pibas me dicen:
¿Sí? ¿Alguna? ¿Tenemos alguna? Ahí va, de inicial. Enseguida las pibas me dicen, y profe, ¿y esto cómo lo enseño? ¿Cómo enseño el horror a un nene de 5 años? ¿Cómo enseño el horror a una nena de 7 años, 8 años? Ninguna didáctica y ninguna pedagogía va a resolver este problema. No alcanza con recordar, le digo yo, no alcanza con recordar, no alcanza con los actos, no alcanza ni siquiera con que hoy ese elemento de la memoria se convierta en contenidos obligatorios, se convierta en contenidos obligatorios a ser enseñados, no alcanza con que estén en los diseños curriculares y no alcanza ni siquiera con estas jornadas. ¿Sí? Dice Graciela Frigerio, quizás la conocen, lo que se pierde, o sea, se olvida, mediante una imposición de olvido, no se recupera con recuerdos impuestos. No se resuelve simplemente con pedagogía o con didáctica, ni con actos demagógicos. En la memoria hay vidas reales, sujetos concretos, existencias que tienen que hacerse presentes. Se debe hacer consciente el horror. Se debe hacer consciente el clima que provocó el horror. Pensemos un poco en la memoria. La idea de pensar la memoria es pensarla en su sentido más estricto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? ¿Sí? Para ello es importante hacer un análisis antropológico, si queremos, o acercarnos, ¿sí? La hipótesis de este trabajo, esto que venimos tratando de ensayar y pensar, es acercarnos a la memoria desde un planteo lo más justo posible en términos de entender en qué consiste la memoria. Y se nos aparece como un objeto de estudio bastante complejo, que no se puede simplificar, tampoco se puede reducir a un elemento biologicista, tampoco fetichizarla, y como dijo Carlos al principio, necesitamos bajar los panfletos, los pasacalles, ¿sí? La memoria necesita un abordaje cultural, necesita un abordaje relacional. Lo tenemos que entender en relación con qué función cumple esa memoria. Nos basamos en dos autores, Jan Assmann, como un recordado arquero independiente, y hay un buzo independiente por ahí, no es tan recordado, ¿no? No tan bien recordado. Jan Assmann, en los 80 y los 90, un epistemólogo alemán, dedicado a la arqueología, y un tal Maurice Holbach. Este se conoce más quizás quienes vienen de la rama de la sociología. ¿Qué recordamos? ¿Cómo recordamos? ¿Por qué recordamos? El estudio de la memoria se vuelve necesario cuando ya no nos quedan testigos directos de aquellos hechos ocurridos, cuando aquellos que fueron parte de algún acontecimiento ya no lo pueden contar. Para eso el estudio de la memoria, para eso es necesario traer a la memoria, y entonces, si esos actores ya no están, nosotros podríamos reconstruir eso. Eso es la memoria colectiva, pero eso no nos ayuda a pensar la memoria en los términos de estas sociedades modernas. ¿Sí? La memoria colectiva es aquella que entonces, por vía oral, hasta por medio del lenguaje, puede ser compartida por una sociedad, pero que se va acabando cuando esos sujetos ya no dejan de estar, ya dejan de estar. ¿Sí? Con Assmann nos acercamos a la idea de una memoria cultural. Y la memoria cultural la tenemos que entender como una memoria por fuera, tanto del individuo como de la propia sociedad, algo que existe en la exterioridad de la sociedad. Ahora vamos a profundizar a ver si podemos entender un poco más. La memoria en principio tiene dos aspectos. Por un lado el aspecto individual, que es el soporte subjetivo, la mente, el aspecto fisiológico, el aspecto psicológico. Y por el otro lado el aspecto social, que sería el contenido. Lo social es el condicionante de aquello que se recuerda, aquello que se comparte, que se instala, que se refuerza y que se comunica. ¿Por qué
qué recordamos lo que recordamos? ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos? Primero, porque no se puede recordar todo. Es imposible recordarlo todo. Si no hubiera olvidos, no habría recuerdos. Segundo, porque las sociedades construyen, instalan, refuerzan, mediante su cultura, qué se debe recordar y qué se debe olvidar. Entonces, primero porque no podemos recordarlo todo, y segundo porque las sociedades refuerzan y construyen aquello que debemos recordar. Un individuo en soledad que se desarrolla solitariamente no tendría memoria. Tendría la capacidad de tener memoria, no tendría memoria. La memoria se desarrolla sí o sí en un proceso de socialización. Aunque se trate de un ejercicio individual, es una marca de la colectividad. Pero la colectividad no tiene memoria. Pero esa colectividad es la condicionante de la memoria de sus miembros. ¿Cómo las sociedades construyen aquello que debemos recordar? Construyendo cuadros sociales, marcos epistemológicos, marcos de referencia. Esos serían los organizadores, esas serían las referencias que constituyen y estabilizan los recuerdos. El sujeto individual es el sujeto del recuerdo, pero en dependencia de los marcos que lo organizan. Entonces, un sujeto, un individuo, recuerda en tanto ese marco de referencia le indica qué recordar. ¿Por qué? Porque le genera olvidos y lo rellena de aquello que hay que recordar. Un ser humano recuerda lo susceptible de reconstruirse como pasado dentro de los marcos de referencia de un presente determinado. Se perderá en el olvido lo que en ese mismo presente carezca de marcos de referencia. ¿Voy de vuelta con esto? Un ser humano recuerda lo susceptible de reconstruirse como pasado dentro de los marcos de referencia de un presente determinado. El presente indica las posibilidades de la memoria, las posibilidades de los recuerdos. Se pierde en el olvido lo que en ese mismo presente carezca de marcos de referencia, por lo tanto carezca de sentido de ser recordado. Desde esta perspectiva, entonces, la memoria es un asunto de distribución de saberes. La memoria depende de cómo se distribuyan esos saberes, de cómo se construyan esos marcos de referencia. ¿Qué función tendría la memoria en una sociedad? Primero, dar sentido a lo que pasó. Ese sentido genera confianza de las personas, se sienten parte. Ese sentido está dado por la continuidad. La memoria tiene la función de dar continuidad, garantizar el orden de la continuidad. La memoria genera la continuidad de lo que la historia intenta generar la discontinuidad. Es decir, si todos los días nos levantamos y tenemos que crear nuestra propia vida, tenemos que recrearla, reinventarla, estará la memoria no haciendo efecto. La memoria ayudaría a levantarnos y saber cómo nos llamamos, con quiénes nos relacionamos, cuándo cumplimos años, de qué cuadro somos. Eso es lo peor de la memoria. Y lo tercero, como función social de la memoria, es generar identidad. Que reconozcamos un nosotros, que nos reconozcamos como yo en un nosotros y reconocer a los otros. La escritura generó y extendió los alcances de la memoria, al punto tal que la escritura pone en riesgo a la memoria, según Assmann. ¿En qué sentido? En que se extiende tanto
la relación con lo cotidiano, se extiende tanto el suceso y el hecho que podría poner en riesgo el ejercicio de la memoria. Es decir, no tenemos presente aquello que recordamos, no tenemos presente aquello que nos da continuidad. No sabemos y no podemos generarle sentido a aquello que entendemos como lo que hay que recordar. Es decir, nos despegamos, ya no sabemos por qué recordamos lo que recordamos. Se empieza a banalizar la memoria. La memoria corre peligro de ser banalizada. ¿Por qué? Porque la memoria, para Assmann, aparece entonces como un elemento exterior, que es construido y que nos es obligatorio recordar. Yo diciendo todo esto, puedo estar planteando un problema serio a tener que resolverse. El problema es, existe la memoria en tanto condición del ser humano y no existe la memoria en tanto valor. Todo gobierno tiene una política de memoria, no importa de qué color. Todo gobierno genera sus marcos de referencia para construir la memoria, es decir, para construir identidad, para darle sentido a esa identidad y para generar una continuidad. Con la memoria, o con la memoria cultural desarrollada por Assmann, podemos identificar que entonces la memoria corre el riesgo de ser institucionalizada. La memoria corre el riesgo de ser canonizada. ¿Y cuál es el riesgo de que se canonice la memoria y se institucionalice la memoria? El riesgo de eso es que dejamos de pensar, dejamos de reflexionar. Si tenemos que definir qué es la banalización será aquello que se hace sin previa reflexión, aquello que se hace porque había que hacerlo, aquello que se hace hasta por quedar bien, aquello que se hace para cumplir. ¿Y qué pasa con la escuela? La escolaridad, Carlos habló del genocidio de los pueblos originarios en la conquista del desierto, y la escuela de Argentina, el sistema educativo en Argentina, tiene un origen en el contexto mismo en el que se está dando ese genocidio. Los sistemas escolares son parte de ese mismo contexto. La escolaridad en Argentina, pero en el resto del mundo también, aparece como una máquina con funciones bien establecidas, marcadas por su origen. Los procesos de organización de los estados nacionales, los procesos de organización de los estados modernos, el proceso de desarrollo del capitalismo industrial, los nacionalismos. Ese es el origen de las funciones de la escolaridad. ¿Con qué funciones nace la escolaridad? Con la función de disciplinar y con la función de homogeneizar. Básicamente, construir sociedades gobernables bajo los nuevos valores del capitalismo. Ese es el sistema educativo puesto en marcha final del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿sí? Que se convierte como el modelo hegemónico de la enseñanza y el modelo hegemónico del trabajo de la memoria, de la política de la memoria. Identificamos allí la matriz escolar, la matriz iluminista, la matriz nacionalista y la matriz productivista industrial, con pilares bien claros y bien concretos que sostienen hasta el día de hoy la escolaridad. Esos pilares son la verticalidad, la autoridad, la obligatoriedad, el conocimiento dado como una verdad e incuestionable y la burocracia. Los pilares de cualquier sistema educativo, cualquier sistema escolar
en el mundo. Pilares que siguen bien establecidos y con pocas chances de ser cuestionados. ¿Cómo juega la memoria dentro de la escolaridad? Bueno, la memoria en la escuela es repetir. La memoria en la escuela es una memoria sin reflexión. Esa es la matriz que nos estructuró. Por eso nos cuesta tanto abrir los espacios de debate. Por eso nos cuesta tanto participar de debates públicos. La escuela no nos enseña a debatir. La escolaridad no nos forma para el debate. Con esto quiero decir, y para ir cerrando, la escuela, la memoria dentro de la escuela corre un permanente riesgo de ser banalizada. Ese es el riesgo que hay que atender. La memoria está en permanente conflicto con la banalización. ¿Cómo combatiríamos eso? Justamente poniéndola en movimiento. Allí hay una imagen, la de las madres. ¿La conocen? ¿Por qué se mueven las madres? Para recuperar a sus hijos. ¿Pero por qué? Sí, bien. El objetivo. ¿Por qué se siguen moviendo? Tenían que moverse. Porque Tenían que moverse. ¿Por qué todos los jueves a las 3 de la tarde, haya lo que haya, llueva, no llueva, nieve, las madres siguen a las 3 de la tarde moviéndose alrededor de la pirámide? Este es el gran ejemplo de la política de una memoria. ¿Sí? Las madres nos están diciendo quién va a ocupar nuestro lugar, quién nos va a reemplazar. Y uno puede ir. ¿Alguna anduvo en la ronda de las madres alguna vez? ¿Tuvo la suerte? Uno va, camina y charla con las madres. Y la memoria circula. Y la memoria está puesta en debate. Y puede haber una marcha de cualquier estilo, de cualquier tipo, un jueves a las 3 de la tarde. Pero la ronda no se puede tocar. Este es el gran ejemplo de una memoria puesta en movimiento. La única memoria que nos puede salvar, la única memoria que nos pueda salvar para evitar el horror.